La historia de Ronda Rousey en WWE comienza mucho antes de que apareciera por primera vez en un ring, ya que su nombre ya era sinónimo de dominación. La mujer que había cambiado para siempre el mundo de las artes marciales mixtas, la primera gran superestrella que el deporte había producido, llegaba a WWE con un aura que pocas han tenido en la industria. Cuando sonó la música y Ronda se presentó tras el Royal Rumble de 2018, la reacción fue explosiva. WWE había conseguido algo que parecía imposible: traer a su roster a la atleta más famosa del planeta en ese momento. Y no solo era famosa, también era legítima, como lo fue Brock Lesnar en su regreso. La empresa la recibió como si fuera un regalo caído del cielo. La mostraron como una fuerza imparable. Los medios se rindieron a sus pies, y los fans, al menos al inicio, la aceptaron con mucho entusiasmo. Ese debut en WrestleMania 34 marcaría un estándar que ella misma tendría dificultad en repetir: velocidad, fuerza, carisma natural y un instinto sorprendente para alguien nueva en la lucha libre. Desde ese instante, WWE creyó que había encontrado no solo una estrella, sino un pilar para toda la división femenina. Pero ese fue, sin saberlo, el comienzo de una historia que seguiría desgastando con el tiempo. Ronda ascendió con una rapidez que no se veía desde hacía décadas. En cuestión de meses ya estaba en la cima, derrotando de forma dominante a otras estrellas de la división, como Alexa Bliss, Bayley, Sasha Banks y Nia Jax, ganando en SummerSlam el título femenino de Raw, y protagonizando segmentos principales en la marca roja, e incluso siendo la pieza clave en la narrativa que llevaría a las mujeres al evento estelar de WrestleMania por primera vez en la historia. Sin embargo, dentro de ese ascenso meteórico existían grietas que aún no se veían desde fuera. Ronda no era una luchadora con formación tradicional. No había trabajado frente a públicos pequeños, no había recorrido ciudades en autos desgastados, ni había vivido la vida de alguien que asciende desde abajo. Para ella, WWE era un reto más, un proyecto que le interesaba, una oportunidad. Pero para muchas dentro del vestuario era mucho más que eso, era su vida entera. Ese contraste inevitable generó incomodidad. No necesariamente odio, pero sí fricción. Algunas luchadoras sintieron que Ronda había llegado para ocupar un lugar que ellas llevaban años persiguiendo. WWE, además, reforzaba esa sensación al construir todas las historias alrededor de ella y darle el protagonismo, cuando no lo merecía, como en la primera edición de Evolution, donde su horrenda lucha contra Nikki Bella fue evento estelar por encima de una increíble lucha de última mujer en pie entre Charlotte Flair y Becky Lynch. Aún así, ese no fue el principal problema. El verdadero choque vino con la reacción del público. Ronda estaba acostumbrada a la atención mediática, pero no estaba preparada para una parte fundamental del wrestling: la volatilidad emocional de los fans. Cuando la adoraban, todo fluía bien. Pero cuando la empezaron a abuchear, cuando el público, impredecible como siempre, decidió que estaban cansados de verla dominando, algo que le ardió bastante y se pudo notar en varios momentos. Este problema inició en el camino a Survivor Series de 2017, cuando la marca azul hizo una invasión a Raw liderada por Becky Lynch, quien venía teniendo un gran ascenso con su turn heel y el establecimiento de su personaje del hombre. Aquella imagen de Becky ensangrentada se convirtió en una imagen legendaria, pero también fue el momento donde la luchadora irlandesa se convirtió en la mayor estrella de la división femenina, algo que ni WWE ni Ronda esperaban. Ante esto, el público se le volteó a Ronda, ya no querían verla forzadamente como la cara de la división, querían a Becky, y la empresa se las vio. En WrestleMania la irlandesa salió con los títulos mundiales de la división y Ronda, molesta tanto por el trato de los fans, como lidiar con Vince McMahon, saldría de la empresa. Ronda no escondió su molestia. Conferencias, entrevistas, mensajes en redes, poco a poco empezó a mostrar una incomodidad evidente hacia los fanáticos, llamándolos ingratos, criticando su comportamiento y dejando entrever que no disfrutaba estar en un ambiente donde la reacción del público controlaba su destino. Para muchos fans, eso fue una traición a lo que consideraban el espíritu del wrestling, ese vínculo entre luchador y audiencia se había roto. Para otras personas, simplemente era una muestra de que Ronda jamás había entendido la naturaleza del negocio. Dentro de WWE, los problemas creativos siguieron acumulándose. La empresa quería moldearla en un personaje que nunca terminó de encajar. Como face era imparable pero demasiado dominante para caer bien. Como heel era convincente, pero la línea entre personaje y realidad se difuminaba, sobre todo cuando ella misma atacaba a los fanáticos fuera de cámara.
WWE intentó movimientos desesperados, cambios de actitud, rivalidades improvisadas, pero nada parecía funcionar del todo. Ronda era una figura poderosa, pero su encaje en el mundo del entretenimiento deportivo empezaba a desmoronarse. Cuando decidió alejarse en 2019, WWE no pudo evitar sentir que la situación se había escapado de control. Su salida fue abrupta, sin un cierre emocional, casi como si hubiera decidido irse al día siguiente de WrestleMania. Oficialmente, era un descanso para formar una familia, pero el trasfondo mostraba una mezcla de cansancio, frustración y desencanto. Su regreso en 2022 parecía una oportunidad para reescribir la historia. WWE la presentó como una figura importante nuevamente, la hizo ganar el Royal Rumble en su regreso, en lo que fue quizás la peor edición de la lucha hasta la fecha. En camino al magno evento se canceló el plan original de enfrentarla a Becky Lynch, debido a que según rumores, no quería volver a ser opacada por la irlandesa, así que en su lugar se enfrentaría a Charlotte. Sin embargo, en la que parecía una victoria lógica en el magno evento, Ronda terminó perdiendo, esto supuestamente a modo de castigo luego de haber tenido una actitud nefasta con el equipo creativo y especialmente con Vince McMahon. Era evidente que Ronda ya no estaba conectada con lo que hacía. Asistía, cumplía, daba lo que tenía, pero no lo que alguna vez pudo dar. Sus segmentos no generaban emoción, sus historias parecían recicladas y su personaje, antes intimidante, ahora se sentía vacío. WWE lo notó y los fans también. La caída no fue dramática ni escandalosa, fue lenta, silenciosa, casi indiferente. Su popularidad cayó, su presencia en pantalla se redujo, y el impulso creativo que una vez la colocó en lo más alto se evaporó. Ya no era un atractivo principal. Ya no movía audiencias, se volvió una más del mentón, con otras luchadoras nuevas como Liv Morgan, Bianca Belair y Rhea Ripley generando más atención de los fans. Finalmente, su salida se produjo de la manera más anticlimática posible. Sin una última gran rivalidad. Sin una despedida. Sin un discurso. Sin un homenaje. Simplemente, dejó de aparecer tras una horrible lucha en SummerSlam ante Shayna Baszler, WWE dejó de mencionarla. El público dejó de esperarla. Y cuando se confirmó su salida, el impacto fue mínimo, casi inexistente. Una salida mediocre para alguien que había llegado como una superestrella mundial. Así terminó la etapa de Ronda Rousey en WWE. Como un recordatorio de que la fama externa no siempre se traduce en éxito duradero dentro del wrestling, y que el respeto del público no puede comprarse, solo ganarse. Su historia es la historia del ascenso más explosivo y de la caída más silenciosa. Una trayectoria que comenzó con gloria y terminó sin aplausos. Tras esta segunda salida de WWE, también se dedicó a hablar mal de la empresa y de los fans, demostrando su inconformidad y frustración. Con la salida de su autobiografía salieron aún más declaraciones y anécdotas donde se reflejaba su molestia con el proceso creativo dentro de WWE y especialmente con Vince McMahon, a quien ella catalogó como un anciano senil con una actitud asquerosa y tóxica, y por supuesto también criticó a los fans llamándolos hipócritas. Y en medio, todos los conflictos con fans, con creativos, con la empresa y con ella misma dejaron claro que Ronda Rousey nunca terminó de encontrar su lugar en WWE, y que la empresa nunca supo realmente qué hacer con ella una vez que la novedad se agotó. Con esto llegamos al final del video. Dejen en los comentarios su opinión sobre el paso de Ronda por WWE y sus actitudes posteriores a su salida de la empresa. Por último, no olviden dejar su like y suscribirse. Sin más por ahora, me despido. Yo fui el tío Asom y espero que tengan un día asombroso.